Hola, ¿qué tal amigos de Periscope? Qué gusto de saludarles. Estamos ya por empezar hoy con nuestra querida amiga y una guerrera verdaderamente, porque no cualquiera tendría el valor que tiene Frida Guerrero. Platicábamos antes de empezar este programa del valor que se necesita para hacer ese trabajo en el que a las mujeres se les hace ver como unos objetos o como cualquier cosa que pueden lastimar e inclusive eliminar. Entonces, pues bueno, hola querida Frida, bienvenida a este canal Sea Informa México. Sí, un placer y muchas gracias muchísimo por andar hasta acá. Es que si les digo que nos escapamos, queridos amigos, estamos en la ciudad de Puebla, muy bella Puebla, que todo nuestro país es maravilloso y hermoso, pero no quería perder la gran oportunidad de ver a Frida Guerrero. Verónica Villalbazo, para todos ustedes que la mayoría te conocemos en las redes sociales como Frida Guerrero. Ha sido amenazada, Frida, ha sido maltratada, ofendida, gente loca, porque sí, alguien que no conoce el trabajo verdadero que haces y el peligro en el que todos los días te enfrentas, obviamente no lo conocen y entonces se sienten fuertes para... ¿Qué piensas? Primero, ¿cómo es que Frida Guerrera es en lugar de Verónica Villalbazo? Bueno, es una historia personal, obviamente, y que está en el libro. Y no la hablo mucho, pero a raíz de que yo dejo mi confort como psicóloga, como terapeuta, yo soy terapeuta, no soy psicóloga titulada, me voy a Oaxaca. Yo dejo esta relación de 7 años justo el 3 de mayo del 2006, y además de que yo estaba golpeada por mi pareja, cuando yo llego a la casa de mi mamá, yo le digo, mamá, están golpeando a las mujeres de Atenco. Entonces fue como no sé, algo raro, energético, no sé. Y finalmente termino yéndome a Oaxaca a cubrir el conflicto magisterial. Y después de que me detienen unos paramilitares el 15 de noviembre, en la radio donde estaba yo, me piden que me ponga un nick. Yo dije, ¿para qué? Pues el día que me pase algo quiero que sepan que soy yo. Claro. Que soy Verónica. Y me dijeron, no, ya es de ley, lo tienes que hacer. Y entonces es que dije, bueno, Frida, porque pues obviamente Frida nos gusta a todas. Claro. Y ya después, en algún momento de esta lucha, de estar compartiendo todo el tiempo los ataques, mil cosas que se dieron en el conflicto, el 25 de noviembre se logra la Policía Federal romper este movimiento, y pues yo seguía, me encontraba los comunicados en las banquetas y yo seguía transmitiendo para la radio. Empecé a trabajar en ese momento con Julio Hernández López, con El Astillero, y una de las muchas personas compañeras de la radio, empezó a decir Guerrera, y entonces nace Frida Guerrera, pero como una sola palabra, una sola persona, ¿no? Como nombre y apellido. Como nombre y apellido, y es desde entonces que pues prácticamente no me han vuelto a decir Verónica. Frida Guerrera nace después de esta mujer rota, o en base a esta mujer rota, es que empiezo a formarla y nació. Frida Guerrera aprende que a las mujeres las golpean, aprende que hay injusticia social, aprende muchas cosas, porque para formar a Frida Guerrera, pues fue armar de muchas cosas. ¿Es difícil ser Frida Guerrera? Sí, es muy difícil. ¿Por qué? Cuando yo llegué a Oaxaca, obviamente, pues después de esta situación personal, yo lo que menos quería era tener relaciones sentimentales con nadie. Claro. Alguna vez alguien me decía, te hiciste un búnker. Y sí, yo decía, es que no tengo tiempo de tener novios porque tengo mucho que hacer. Como era estar coberturando el tema desde pederastía en un colegio muy prestigiado en Oaxaca, hasta pues el tema triqui. Y ser Frida implica ser fuerte, que quien te busque o quien te vea siempre fortalecida, y pues obviamente
vida pues es muy difícil, es muy fuerte porque además tiene que ser todo el tiempo ecuánime, no se puede, solamente se despoca con su familia, con el colaborador, con alguien más cercano, ¿no? Sí, pero muy poca gente conoce esta parte débil. Fíjate, bueno, no débil, más bien humana, ¿no? Porque de repente creemos que ser vulnerable o tener un momento de tristeza, pues no te lo puedes permitir, pero bueno, Frida Guerrera es como una heroína, para los que no lo saben, y bueno, pues ya nos contaste qué difícil o qué fácil, o cómo es ser Frida Guerrera, pero tú empezaste la lucha contra el feminicidio. Frida Guerrero, además de que revisen, yo siempre que estoy transmitiendo y hablando acerca del feminicidio, digo, revisen la página de Frida Guerrero Villalbazo, Frida Guerrera, su libro Hoy, que ahorita vamos a platicar de él. Siempre tienes varios blogs, el blog de Frida Guerrera, tienes La Columna Rota, y yo te he visto publicada en muchísimos periódicos. Cuéntanos un poquito de esa base de periodista y ahorita los vamos a feminicidio. La Columna Rota nació en el 2007. Yo empecé a escribirla pues con mi lenguaje, claro, porque además de todo yo leía en Oaxaca, leía los columnistas y decía, ¿por qué siempre los periodistas se dirigen a los periodistas o a quien va a entender nivel, este, ¿no?, lenguaje técnico y rebuscado? Sí, sí, sí. Y entonces yo empiezo a escribir desde un lenguaje muy ciudadano, muy de a pie, muy arrabalero, muy yo. Y pues yo mandaba la columna a todos lados y nada más la publicaba obviamente yo en el blog. Pero muy poca gente se interesaba en la columna. Después poco a poco como que dijeron, mira, me empieza a publicar el periódico Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, en impreso. Esto, la primer columna que me publican es sobre la muerte de Teresa y Felicitas, las dos locutoras triquis asesinadas en Oaxaca, en San Juan Copala. Y de ahí el periódico, yo publicaba en ese tiempo prácticamente 3 columnas a la semana. Y después medios electrónicos empiezan a decir, mira, y pues empiezan a sumarse hasta que pues la Columna Rota se fue como evolucionando. Me decía una compañera oaxaqueña, Marta Izquierdo, maravillosa mujer y periodista, me decía, ella me conoce desde el 2008, y me decía, si a mí me permitieras darte una opinión de Frida, o sea, Verónica fue Frida. Frida Guerrera ya no es la misma Frida Guerrera que yo conocí en el 2008. Claro. A la Frida Guerrera periodista que es ahora, ¿no? Me costó mucho porque además de todo fuimos como los precursores del tema de los medios digitales, cuando sufríamos por transmitir en vivo, cuando teníamos que mandar en tiempo real los videos, cuando usábamos cámaras de rollo y entonces teníamos que ir a buscar que nos digitalizaran las fotos. O sea, fue el nacimiento de los medios digitales en aquel momento, en el 2006, pero conforme ha ido pasando el tiempo, pues obviamente yo he ido evolucionando. El blog sigue siendo el mismo de hace 11 años, 2007 nace el blog y el blog sigue igual desde hace igual, pero desgraciadamente con historias nuevas, historias terribles, porque el feminicidio en México, que es un tema que ha existido siempre, que es un tema que tú lo has hecho visible, pero eso no quiere decir que no haya pasado antes, que la violencia, que esta cultura que tenemos que erradicar todos en conjunto, hombres y mujeres. Pero cuéntanos algo interesante. Bueno, ya tienes el blog, léanlo por favor. Yo sé que quizá no tengan hasta en algún momento el valor de leer todas estas historias, pero has hecho algo que pareciera imposible. Cuando uno pasa por los puestos de periódicos y ves la falta de dignidad con la que tratan los cuerpos de nuestras queridas mujeres que han sido asesinadas, que más bien pareciera un premio para el asesino ver su terrible y macabra obra, pero tú has logrado algo muy importante, darles su cara, darles forma, que alguien sepa que tienen una historia, que son hijas de alguien, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo surge esto? Cuando empiezo yo con el tema del feminicidio, Ceci, fue después de un periodo de quedarme como
tuve que bajar mi perfil después de... A mí me levantaron 3 veces en Oaxaca, una cuarta más, con tortura. Yo me alejo un poco, pero no, me alejo del todo. Sigo coberturando el tema Triqui, en la del desplazamiento. Gracias a esto se dan las medidas de cautelares a 135 personas por parte de la Comisión Interamericana, gracias a este trabajo de documentar todos los días, de estar viendo qué estaba pasando. Y pues tengo que bajar el perfil después de que asesinan a un líder, al líder que era el responsable de este grupo paramilitar que estaba desplazando a la gente en San Juan Copala. Y entonces empiezan las amenazas por parte de este grupo y me sacan de Oaxaca. Al momento de que me sacan de Oaxaca, pues yo voy a la Ciudad de México, donde la ciudad es segura, donde todavía era segura. Ajá. Antes de Mancera. Antes de Mancera. El gol político, no perdón. Perdón. Pero dicen que antes, ¿no? Y es entonces que me dicen, ¿puedes regresar a Oaxaca? Porque, pues, bueno, para mí Oaxaca, yo no soy oaxaqueña, que afortunadamente mucha gente que escribe de mí dice, originaria de Oaxaca. Yo no soy oaxaqueña. Paisanas somos. Pero Oaxaca es mi segunda madre, es mi madre tierra, y ahí pasé muchos años y la quiero mucho. Y me decían, puedes regresar a Oaxaca, pero bajas tu perfil. Y abrazada desde aquel momento de mi jefe antes de ser gobernador, de Gabino Cuen, pero con la claridad de que pasando esto yo me tenía que salir. Dije ok, regresé y pues con el perfil bajo yo seguía escribiendo la columna, obviamente, ya no con la misma frecuencia, pero la columna nunca se dejó de escribir. Y de repente la vida me pone quieta, un esguince de pie, y es entonces que yo empiezo a buscar feminicidios 2016, un 20 de febrero del 2016, no encuentro. No estaba exenta el tema del feminicidio porque pues llegaba a coberturar informes y cosas así, pero no absorta completamente. Los primeros datos me los arroja el mapa de María Salguero, que también empezaba a hacerlo. Sí, claro. Y entonces, a partir de ese momento, al otro día yo empiezo a buscar todos los días, de 3 a 4 horas hasta 5 o 6, en notas rojas, feminicidios. Cuando no me satisface esto, porque dije, no, nada más falta contarlas. Sí, porque tenemos que ahí está, ¿no? sacarlas de la nota roja. No podemos dejar un tema tan doloroso en la nota roja. Entonces tengo que ponerle rostro, tengo que contar quiénes eran. ¿Para qué? Para que la gente empate con esta situación de podría ser mi hija, de podría ser mi sobrina, mi vecina, mi hermana, mi mamá. Y es que busco a mi primer familia. Yo obviamente cuando escribí antes de esta familia, del tema del feminicidio, pues era ver fotos de mujeres, imaginarme lo que implicaba ser una mujer asesinada, etcétera. Pero ya contarlo con las familias empezó a ser diferente. Sí, claro. Retratar el dolor, ¿no? Que esa es la parte más fuerte, cuando tú ves una persona muerta, ya está muerta, es muy doloroso, pero ya está muerta. Pero ver el dolor del vivo, esa parte es la interesante. No, y es lo que, o sea, yo por ejemplo, esta primer mujer de la que escribo, de esta primer niña, porque es una niña de 11 años, Dianita Lisset, yo nunca he visto a su mamá físicamente, jamás, nunca nos hemos visto, pero yo le dije, mira, yo soy fulana de tal, yo quiero escribir la historia de tu hija, porque yo no quiero que sea un número más, yo quiero que me cuentes quién era Diana. Y entonces las familias empiezan a confiar en mí poco a poco. Ha sido muy difícil. Al día de hoy ya todo el mundo escribe de feminicidio y qué bueno, ese era el objetivo. Claro. Pero nadie tiene idea, nadie tiene idea de todo lo que a mí me costó recopilar todos esos contactos, porque era de convencer, primero de buscar, de ver si era la familia de tal, luego escribir o luego tratar de, por algún medio, escribirles y convencerles de hablar. Cuando empiezo yo a hablar con estas familias, ya físicamente de poderme desplazar a algunos estados, el dolor primero es al que tengo que escuchar, lo tengo que oír, ver cómo mienta madres, pregunta, se enoja. Y después de que escucho este dolor, entonces sí, dame chance y tengo que darles la contención a la familia
Esto a mí obviamente me ayudó mucho lo que hacía yo antes de dedicarme a esto. Y yo le digo mucho a la gente, no nada más es una entrevista periodística. O sea, yo he llegado a tener entrevistas de hasta 8 horas. Claro. Porque tienes que abrazar, tienes que contener, tienes que... Y mi atención es 100% para ellas. Y además de eso, en ese momento que yo contacto con una familia, ellas saben que yo ya no me voy a ir de su vida. Porque además es preguntar cómo está el tema legal, qué te han dicho esto, sabes que tienes derecho a esto. Esa es la parte más interesante, porque cualquiera puede escribir de feminicidio, pero el acompañamiento de las víctimas, el que te den su tiempo, su solidaridad, que te den, no sé, ese espacio y todo lo que hemos comentado que tiene que ver con esa empatía al dolor, eso no te lo da cualquiera, ¿eh? Pues ha sido muy, muy difícil porque pues yo no soy abogada. O sea, al principio que yo empiezo a hacer esto era muy sí, exhibámoslos y pongámosles nombres y rostro también a los asesinos. Condenados, claro. Pero cuando llega a mi vida una abogada y me dice, Fri, ¿estás abonando? Que es la abogada Daniela Meléndez, que es la abogada de Frida Guerrera y de todas las mamás y familias que tenemos. Fri, ¿estás abonando a que los liberen? Claro, entiendo esa parte. Y entonces yo así de, no, pero es que tenemos que... No, lo que pasa es que nuestras leyes Exacto. pueden exhibir un cadáver, ese no importa, pero no pueden exhibir al asesino, porque ese sí importa. Exacto. Este es el pequeño detalle que se les ha escapado a los legisladores y todo esto. Que de hecho ya no sé si hay una ley que regula ya el tema de que no puedes exhibir cuerpos tal cual. Y lo que hacen, o sea, según ellos, por ejemplo, el reciente que a mí me indignó de sobremanera, una mujer que fue encontrada en Valle de Chalco, que la ponen tal cual, como la dejaron, con las mordidas, o sea, yo les decía, era tan fácil poner nada más el tatuaje que tenía en el brazo, sí, y ya. Pero no, todo el mundo la exhibe. Y otra cosa, en redes sociales, como nos sentimos tan libres, ¡pum!, páginas y páginas y páginas compartiendo la imagen de esta mujer. A mí me llegan todas esas imágenes cuando se encuentran y jamás nunca voy a exhibir a una mujer así. ¿Por qué? Porque creo que nuevamente la asesinamos, la revictimizamos y a mí por lo menos no me gustaría ver a alguien que amo en las redes sociales tal como la dejaron. O sea, creo que hay una cosa que se llama ética, que se llama respeto, empatía al dolor. Y lo curioso de todo esto es que algunos medios de nota roja ya están aprendiendo esta parte, de ser más reservados, pero ahora en nombre de la libertad de las redes sociales, pues estamos exhibiendo resultados. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que cuestionarnos como personas. Exacto, porque además es algo que yo hace unos días, hace una semana exactamente, aparece el cuerpo de una niña, una jovencita de cabello cortito, y sale su cuerpecito desnudo, tirado de espalda en un periódico. Por supuesto yo lo denuncio porque se me hace tan indigno. Llegó un momento de que no pude dejar de ver la imagen, y no por el morbo, de repente hasta llegué a pensar que era un niñito, y después ya aparece la imagen de que es una niña. A mí se me hace de verdad, a todos estos periódicos que venden con la sangre, que venden con la dignidad humana, que no deberían existir. Aunque sí es cierto que le dan trabajos a mucha gente, pero igual podrían vender mole en la esquina y no estar haciendo ese tipo de cosas. Y pues bueno, cuando yo veo este tipo, que a mí me parece tan denigrante, que pongan a las mujeres y a cualquier persona, igual también alguna vez denuncié por LGBT a una persona de un homosexual, que lo habían puesto así como lo mataron, y una imagen horrible, y con APRED y todos esos, olvídenlo, no han hecho nada aún. Pero bueno, finalmente, cuando tú quieres darle la dignidad humana a un cuerpo, a un cadáver, la familia, ¿cómo han respondido? De hecho, fíjate que yo creo, porque en el libro lo comento, yo creé un WhatsApp, y el WhatsApp lo creo en base a primero pues hablarles del libro, porque fue la pura gente que estaba para el libro, la agrego, y después conforme iban llegando las familias las iba agregando al WhatsApp. Claro.
Entonces obviamente imagina, o sea, de ese WhatsApp podría yo hacer un libro, porque se indignan, o sea, por ejemplo, muchas de ellas que han visto las fotos exhibidas de sus mujeres, te lo dicen, es que no tienen idea de lo que generan, o sea, no tienen idea de lo que es que tú estés viendo, que busques su nombre y te aparezca la foto de ella como la asesinaron. Claro. Y que además de todo te recuerde ese momento, y entonces no nada más la autoridad me revictimiza, no nada más la autoridad me hace llorar, también estar viendo que mucha gente, incluida gente que yo conozco, compartió la imagen de mi hija asesinada. Entonces, las familias eran renuentes al principio, ahorita están muy abiertas. Yo les digo, no son exclusivas mías, si les habla quien les hable, menos una señora que se llama Laura. A esa no. A esa no. Pero es porque es que tiene que saber la gente que hay personalidades o personajes que reciben dinero para ir rompiendo este tipo de movimientos. Digo, que hacen, no es que no exista el feminicidio, es que quieren ganar algo de eso, de la víctima, y eso es como ser como una hiena, ¿no? Porque comen del cadáver ajeno. Exacto, o sea, ábranse, vayan, y si las quieren entrevistar aquí, acá, donde ustedes quieran, vayan, claro. Pero siempre véanse obligadas a pedir respeto, a pedir ética sobre todo, y que si en algún momento ustedes no quieren salir ante las cámaras o alguna situación, pero quieren denunciarlo, soliciten. Yo las trato con mucho respeto. Yo casi no contaba la historia, ni siquiera la cuento en el libro, pero este anillo a mí me lo regaló una mamá. Entonces cuando me lo pone, que es la mamá de Fátima, Lorena Gutiérrez, una chiquita asesinada en el 2015 en el Estado de México, desplazada por el feminicidio, con la solicitud de que se pueda ir a otro país, porque esto es imposible. Cuando me lo puso fue impacto para mí, así de, Lore, ¿pero qué me estás pidiendo, matrimonio? ¿Qué? Y todavía claro. Yo bromeé con ella, y cuando ya realmente el peso de este anillo es demasiado, o sea, es lo que yo hago con ella. Es el compromiso. Es el compromiso real y absoluto de que me casé con el tema, de que me casé con estas familias, de que mientras ellas a mí me necesiten y me ocupen, porque obviamente hay familias que se han alejado. Claro. Y es muy respetable, pero quienes están conmigo y quienes me ocupen, mientras me ocupen, yo voy a estar ahí siempre. Y mira, pueden ser las 2 de la mañana, la hora que sea, y a mí ellas me llaman cuando no pueden dormir, cuando están angustiadas, cuando alguno de los hermanos, por ejemplo, el hermano de Patricia Mora, que fue el que nos acompañó ayer, Jacobo, está con la ansiedad, me llama y nos tardamos hablando 3 horas, ¿no? Porque los demonios de un asesinato como este, de estos crímenes de odio, no son tan fáciles de escapar, no son tan fáciles de hacerlos huir de nuestra vida. Y fíjate, Frida, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Cuando tú escribes en tu libro, que tienen que comprarlo, por favor, al rato ahorita hablamos de él, tú escribes de tu libro y dices algo bien importante. ¿Cómo es posible? No lo dice así, por supuesto, pero tienen que leerlo. Dices, ¿cómo es posible que la comunidad mayoritaria de un mundo, porque no solo de México, sino del mundo, que somos las mujeres, seamos vulnerables? ¿Qué mensaje le podrías decir a todas las mujeres? Porque esto es de crianza, o no sé, ¿por qué crees tú que esté pasando esto? Mira, yo como lo he dicho siempre, esto es como un caldo de cultivo. Entre cuando se abre esta puerta a la guerra contra el narco, se abre la puerta a la impunidad. Entonces todo puede pasar, y todo puede pasar en nombre de... Desde balaceras donde quedan familias en medio asesinadas, o familias que no es una, no dos, ni tres, ni cuatro, son decenas de familias que han sido atacadas directamente por los cuerpos de seguridad del país, confundiéndolos con delincuentes. Hasta el tema de que, por ejemplo, hombres, parejas, exparejas, asesinan a sus mujeres, y van y las dejan descuartizadas, calcinadas, en tambos, con mensajes del narco.
Para que crean. Para que entonces no se investigue, porque como saben que no se investiga, pues no se va a investigar. Afortunadamente algunas ocasiones se ha logrado dar con que la pareja fue y pues, bueno, lo se tienen, pero creo que sí es un caldo de cultivo de impunidad, de corrupción, de falta de sensibilidad, de sociedades completamente apáticas, de sociedades yoyistas, ensimismadas en esto, Sí. donde ya no vemos, donde ya no exigimos, donde además sociedades que tienen miedosas absolutamente, donde ya mejor no me levanto porque si me levanto me van a matar, me van a asesinar, me pueden disparar, me pueden levantar, me pueden... Y yo le hago mucho la invitación a los jóvenes con los que estamos trabajando mucho ahorita en diferentes escuelas, es quítate el miedo. Tenemos que ponernos de frente y abrir los ojos. Ya no podemos seguir viendo, te apuesto que si aquí pasa un evento de violencia, muy poca gente se va a meter. ¿Por qué? Porque, ¿y qué tal si sí es malo? ¿Y qué tal si es mala? ¿Y qué tal si se lo merecía? ¿O qué tal si me dice que no me meta porque es su marido? O sea, no te importe, métete. Podemos estar salvándonos, pero desgraciadamente el brebaje que hay de impunidad, el mensaje claro para nosotras las mujeres, ahorita en la mañana me he estado cuestionando mucho el tema de los niños, porque está pasando mucho con los pequeñitos niños, donde tengo que plantearme esto de que tenemos que empezar ahora a visualizar los infanticidios, porque están siendo asesinados los niños y nadie tampoco los está volteando a ver. Porque eso pasa, es como un animalito, es como cuando se cansa el burrito en el rancho y entonces lo mandan a matar o lo mandan porque ya no les funciona. Eso es algo que está pasando, esa deshumanización está pasando también con los niños, eso es cierto. Cuando yo trabajaba como terapeuta, Ceci, yo trabajaba mucho con papás y con maestros, con niños, y yo les decía a los niños, a los padres, siéntate con tu niño, con tu niña y guíalo. No estábamos todavía tan metidos en estos onda tecnológica, era siéntate a ver la televisión, explícale, ayúdale a que si pasa algo, una situación fuerte, o sea, tienes que darle esta capacidad, esta inteligencia emocional suficiente para que el niño o la niña pueda responder sin ti en cualquier situación de su vida. Y entonces, ya hablando pedagógicamente, Piaget hablaba del abanico de oportunidades que tienen los niños y que tienes tú que enseñarle a que tiene todo este abanico y opciones, consecuencias buenas, no buenas, a cada acción que pueda cometer. Claro. Y no es que fuéramos brujos, yo lo he dicho mucho, pero nosotros veíamos, lo platicábamos entre colegas y decíamos, si no paramos esto ahorita, y te estoy hablando de 1999, 2000, las próximas generaciones van a estar completamente deshumanizadas. Sí. Y aquí está. Y mira, no solamente deshumanizadas si pasa un evento, como bien dijiste, es más fácil que alguien lo grabe, que alguien hable a la policía o por lo menos grite policía o deténgase o no le pegue o lo que sea, ¿no? Es más fácil, ¿no? Y por ejemplo, yo lo he dicho mucho, o sea, a mí me encantan los animales, de hecho, yo tenía gatos cuando vivía en Oaxaca. Pero esta gente que a mí me amenazaba y constantemente estaba enojada, me llegó a asesinar 2 gatos. Degollado uno y el otro, la otra gatita completamente rota de todos sus huesitos. Sí, la torturaron. Y yo los quería a mis gatos. Pero una cosa es querer y otra cosa es dejar violentar también, porque ahora estamos violentando los derechos de esos animales al humanizarlos, al hacerlos que sientan, que se pongan un suéter. Yo el otro día me impacté porque vi en una revista carriola para perro y yo dije, espérame, no, estamos transgrediendo ya, no nada más estamos asesinándonos aquí, estamos transgrediendo ya el instinto de un animal, haciéndolo humano. Es que los perros sienten, no sienten. Estás interpretando lo que tú quieres que el perro haga. Claro. Y obviamente, pues si al perro le das de comer o al gatito lo tienes todo el tiempo metido en tu casa. Está súper agradecido. Está súper agradecido, sí, condicionado. Y desgraciadamente cuando se les pierden, los animales pierden tanta su capacidad de instinto que se mueren, que los atropellan, porque no saben qué hacer antes. Es lo mismo. O sea, ya transgredimos a la humanidad. Ya estamos asesinando mujeres embarazadas cuando eran sagradas, cuando no se tocaban.
y las asesinan bajo el término de robarles al bebé porque les estorban, que pasa mucho aquí en Puebla. Puebla es uno de los estados donde las mujeres son asesinadas embarazadas porque les estorban a los maridos, o a los hombres, o a los novios. Y lamentablemente ya una mujer embarazada ya no se respeta bajo ninguna situación. Y luego entonces te metes con las niñas, donde las ves como dulces, donde se pueden asesinar y no pasa nada. Y el caso claro que tú lo conoces y que muchos lo conocen es Calcetitas Rojas. Calcetitas Rojas fue el parteaguas para mí de toda esta podredumbre social, institucional. A mí me daba vergüenza pertenecer a esta sociedad indiferente, que no voltea a ver, que no veía, y que durante todos estos 12 años, Ceci, en los contextos de todos los contextos de la carrera de Frida Guerrera, siempre ha sido esa. Siente, empátate, no necesitas ser indígena, triqui, vivir hasta donde viven para sentir el dolor de que estés desplazado de tu casa, de tu tierra. No necesitas que te asesinen a tu mujer, a tu hija, para entender. Claro. Y no necesitamos que otra vez más niñas sean arrojadas a las calles, violadas y asesinadas y que no hagamos nada. A mí esto me rompe, y fue muy difícil romper esta indiferencia y bueno, ojalá y se mantenga, ojalá y esa gente que se tocó tanto con el tema de la niña pues siga por ahí y que no se nos olvide. Ahí pasó algo también, porque eso es importante. Recibiste amenazas de quienes nos cuidan, ¿no? Se supone que pero es que este es un tema que nosotros, yo así lo traduzco. Si tú conoces a gente mala, de bandas delictivas, sabes que te van a hacer algo malo, porque son los malotes. Pero tú vas a la autoridad, que son los que nos cuidan y nos defienden, y son los buenos, ¿no? Esa es la lógica. Pero va Frida Guerrera, le da seguimiento a una niña, le da dignidad, y es más, le diste rostro, nunca desististe. Al final de tu lucha, porque bueno, yo estuve yo te vi desde el día 1 de que empezaste a hablar de ella, hasta el momento en que llegaron las televisoras, y bueno, eso está bien, pero pasaron muchos meses para que se interesaran en el tema. Pero después las autoridades que debían haber hecho ese trabajo te amenazan. ¿Qué pasó ahí? Pues llanamente creo que fue evidente, se evidenció su ineptitud, su falta de sensibilidad. Creo que el tema de Calcetitas fue mostrar la respuesta que le da el Estado mexicano al feminicidio. Falta de interés, abandono, falta de investigaciones, también una falta de recursos humanos que yo palpé en la gente de abajo, de la que se chambea y se jode y se avienta hasta 48, 72 horas sin dormir, tratando de buscar a esta gente. O sea, sí hay gente que trabaja, sí. Claro. Y que yo lo reconozco, y se los dije en algún momento, cuando ya tengamos que decir sus nombres los diré. Pero hay mucha gente de esos de arras que dicen, es que sí lo hicimos, mire, sacamos esta carita, ¿no? Y yo le decía, es que ¿cómo crees que ibas a encontrar a la niña con eso? O sea, la niña no se parecía nunca jamás, o sea, no. Y entonces ellas, las autoridades, las Barbies del feminicidio en el Estado de México y el señor fiscal, salen orgullosamente a decir cosas que no son ciertas. Cuando nosotros logramos encontrar todo el tema de la niña, cuando las televisoras llegan, que se los agradezco infinitamente, como dices tú, está bien, pero esto fue al final. Sí, no en la lucha. Sí. Cuando Alejandro Solalinde salió y dijo, únanse a Frida Guerrera, no la dejemos solita, pobrecita, está ahí toda abandonada, nadie la pela, porque de verdad nadie me hacía caso. Era muy poca gente la que me seguía, y era como en esta onda de dejar de creer en nosotros. Ay, Frida cree que va a encontrar a una niña. Encontrar a los asesinos de la niña. Exacto, o sea, ¿cómo es que va a creer que va a encontrar la identidad de una niña que está asesinada y que a nadie le va a importar? Cuando llegan las televisoras, y entonces yo le pido a mi amigo del alma que quiero y adoro, Alejandro Solalinde, que me ayude. Yo, además de todo, en medio de un dolor, porque estaba yo buscando a la niña,
en esta necesidad de encontrarla, la identidad de la niña. Pierde la vida alguien que yo amo y que adoro y que quería y que era parte importante de mi vida, que es Alberto Donís. Me sentía como en un montón de brebajes de cosas que estaban pasando, pero yo seguía con la niña. O sea, yo fui, acompañé a mi amigo, lo llevé hasta Guatemala y me regresé. Y entonces dije, ok, me duele, pero Beto, ayúdame, tengo que seguir. Claro. Cuando el padre Soralinde le pido que intervenga, interviene, entonces empiezan a voltear algunos medios. Claro. Y se da justo en el momento en el que alguien se toca el corazón después de que nos enteramos que la niña es puesta en una fosa común, se toca en el corazón, me mandan 3 imágenes horrorosas y que ahí va. Mucha gente me dice, Frida, es que la comparto para que la identifiquen. Yo nunca puse una imagen de esas para identificar a la niña. Busqué una persona que me hiciera un dibujo, nace este primer dibujo, damos a conocer esta historia en este primer dibujo el 30 de octubre y ¡pum!, salen las autoridades. Pero no la echamos a la fosa común, la enterramos dignamente en una tumba privada y ahí está plácidamente, o sea, dignamente. Entonces, pues obviamente vuelves a evidenciar tu falta de sensibilidad. ¿Cómo vas y metes a una niña y a nadie le avisas? O le avisas a quien tú quieres. Claro. Sigue el tema hasta que pues, logramos dar con todo este final. Pero se empezó a unir más gente, obviamente. Ayudó mucho el tema de que las televisoras nos estaban ayudando a difundir el rostro de la niña. Y el 27 de noviembre yo ya tenía contacto. Que dijo, creo que es mi sobrina. Empezamos. Y finalmente el 19 de diciembre se les entrega. Cuando yo hago esto, ellos se enojan. Porque te metes en su trabajo, que no hacen, ¿no? Y todavía Irma Michal me grita, muy enojada, la fiscal de feminicidios, el 27 de diciembre, que vamos a buscarla para que le dé acceso a la familia, que son las hermanas, a la carpeta, y obviamente nombrar el abogado que ellas estaban nombrando. Y bueno, la señora enojadísima les dijo, conmigo no se peleó, no les conmigo. Y entonces voltea y me dice, esta señora activista, periodista, no sé qué es, tú exhibes a las víctimas. Y yo me empiezo a reír y le digo, señora, si ustedes hicieran su trabajo, yo no tendría por qué estarle dando voz a una familia que no la pelan. Pónganse a trabajar, y en todas las fiscalías, pónganse a trabajar y no habría necesidad de evidenciar estos medios. Pero yo la enterré, yo esto, y no hice un video. Mi trabajo no es el video. ¿El suyo? Es el que hice yo. Resolver un caso, claro. Entonces, pongámonos en nuestro lugar. ¿Por qué se enojan? Porque pisas callos, porque los evidencias, porque les gusta que creamos sus historias, porque el punto es que ellos pueden salir y decir, ya lo resolvimos. Es como los que tanto gente en la cárcel que pasaba por ahí, agarra ese porque ya la tele está sobre nosotros y dicen, este es nuestro culpable, y nosotros tenemos que creerles. Pero si sale Frida Guerrera y dice, no, ese no era, es aquel, entonces se sienten ridiculizados por querernos engañar. Este es ese punto. Y pues bueno, ¿y cómo va? ¿Ya se tranquilizaron? ¿Estás en el mecanismo? ¿Te están cuidando? Sí, sigo integrada al mecanismo de protección. Yo nunca he creído en el tema de las instituciones, pero sí en el momento de que a mí me violentan esta Legión J, para no normalizar, porque mucha gente me decía, son digitales, no te van a hacer nada. Pero yo lo he comentado mucho, Ceci. El día que yo estaba haciendo mi transmisión y empezó a llegarme toda esa serie de ataques, claro, me sentí exactamente igual de vulnerable que el día que me estaban quemando. Por supuesto. Y además más, que no sabes nada. Lo que quiero decir es que el desconocimiento te hace más vulnerable. Y ahí es donde se necesita la empatía y la sensibilidad de la gente, porque pues sí puede amenazarte 1000, pero de esos 1000 con uno que haga daño es suficiente, ¿no? Pero de repente no entendemos esto. Bueno, pues ya pasa y te pregunto esto porque nosotros creemos, yo lo he dicho mucho en los programas que hemos hecho del tema de feminicidios, del tema de la violencia de género, el que te tengamos presente a Frida Guerrera. ¿Por qué? Porque el día que no te veamos es que algo está pasando, es que algo... Y si nosotros no somos
solidarios y no buscamos que la gente que es valiente, porque esa valentía, y lo platicamos, no cualquiera, ¿y de dónde? A ver, bueno, antes de continuar con este tema, que es muy importante y que sí yo quiero mucho señalar, que el ver el blog, que el ver el perfil de Twitter, que el ver tu Facebook, no es solamente porque hay que hacerla muy famosa, no, es por su seguridad, porque cuando una persona tan valiosa y tan valiente tiene esta gran oportunidad de levantar la voz y de ayudar sobre todo a las familias que están sufriendo, sí tenemos que verla, porque el día que no la veamos, entonces tenemos que preocuparnos, ¿no, querida? Sí, es. Y bueno, ya llegamos a un punto interesante, tu libro, porque esto sí es importante. Vayan a las librerías, ya está en Rúa, en Gandhi, yo ya fui a comprar uno, ¿está? Vayan por este libro de Ni Una Más. Yo creo que no solamente es por la experiencia y por todo lo recabado, porque tristemente existen los feminicidios, porque si no existieran este libro tendría otro título, créanme. Pero hoy vamos a hablar de Ni Una Más. ¿Cómo surge? Cuéntame. Pues surge en esta necesidad o sea, yo cuando hablé con la editorial, con César Ramos, que es mi editor, y yo le dije, es que es necesario ponerlo ahí. Y lo que decía yo al principio, tenemos que sacarlas de la nota roja. O sea, esto no es la recopilación de nota roja. Este libro está escrito con el dolor. No me dan voces ni me dan entrevistas vacas sagradas que hablan del feminicidio, que es muy respetable todo lo que han hecho. Porque además de todo no pude acceder a ellas. Fue imposible que me dieran una entrevista. Pero lo importante de este libro es que es testimonial. No es el primer libro que se escribe feminicidio en el país, pero sí el primero que se escribe por una mujer desde esta visión, testimonial 100%. Tenemos 3 historias de mujeres sobrevivientes de intentos de feminicidio. Uno de ellos que para mí es muy valioso, el de Silvana Ornelas, que es una chica que no esperó el sujeto a tener una relación de pareja ya formal, sino desde el noviazgo la violenta. Sobrevive, desde los 16 años vive una relación violenta de noviazgo y finalmente logra zafarse y hoy, bueno, tiene una Fundación Amor No Es Violencia, donde está enseñando a las chicas a tener estas relaciones sanas, donde amar no implica que te lastimen, porque estamos tan casadas con Hollywood y con La Rosa de Guadalupe y con esas novelas de que si no te maltratan no te quieren y exacto, después de que te engañan 500 veces, te humillan, te corren, te hacen eso, que terminan casándose con el hombre, ¿no? Eso yo no las puedo ver. O que te tiene que engañar y tienes que pasar una serie de sufrimientos de que una rival o sea, a mí me alarmaba hace unos días y yo lo platicaba en alguna entrevista, que leí un artículo que comentaba que los niños, el programa que más se ve en la televisión mexicana es La Rosa de Guadalupe. Sí, y por niños y adolescentes. Ese es un problema. Y hablan, o sea, en algún momento lo hemos visto, yo lo he tenido que ver ese programa, no tengo televisión, pero cuando voy a comer a algún lado regularmente eso lo tienen puesto. Entonces me pongo a verlo y hablan de feminicidio mal enfocado, de suicidios mal enfocados, de bullying mal enfocado completamente. Y eso es como están creciendo nuestros niños. Entonces, si así estamos alarmados, bueno, yo no quiero pensar, si esto no lo paramos, si esto como sociedad no hacemos un alto, va a seguir y a seguir. Por eso la necesidad de esto. Cuando yo le hago la propuesta al editor, me dijo, pues vamos a ver, Frida, esperemos que le interese la editorial. Honestamente, algo que a mí me ha pasado durante todos estos años es que yo pongo en la mesa las cosas y espero. Y sigo haciendo lo que tengo que hacer. Claro. Cuando me dijo, Frida, aceptaron tu libro, yo no sabía, les notifiqué a todas ellas, yo no sabía si decirles, si llorar, decirles felicidades y decirme a mí misma qué bueno, porque decía yo, es que esto no debería existir. Ese es el punto a lo que iba. Yo recuerdo mucho al padre Chinchachoma, que bueno, en mi muy adolescencia yo lo conocí, al padre Sanuso, al padre, hacía varios padres con los que trabajamos pastoral social,
Y él decía algo bien interesante, él decía, yo quisiera cuando abre su albergue, él decía, a mí me gustaría quebrar, que esto terminara por falta de clientes, ¿no? Y hoy con los feminicidios, este es el punto, que el siguiente libro fuera Cómo quererse más, manual del autoamor, y no más feminicidios, ¿no? Que eso sería lo ideal en el mundo. Pero yo de hecho, para cerrar, o sea, elegir los 50 feminicidios que estamos manejando aquí fue muy difícil, porque había muchas historias, muchas. Hay 2 casos de mujeres desaparecidas, que es la antesala del feminicidio, que siguen desaparecidas y que sigue sin saberse absolutamente nada de ellas. Y que lamentablemente eso, o sea, lo que aquí está escrito es esas noches en vela, es esas preguntas de dónde estás, es la historia de estas mujeres que nos arrancan, que nos quitan, estas niñas. Hablo de los huérfanos, que ahorita hay un movimiento ya que se está dando por parte de una persona, una mujer, con el tema de los huérfanos, pero nadie los había volteado a ver. O sea, yo vengo escribiendo columnas de huérfanos desde el 2016 y te juro, Ceci, que hasta apenas hoy, y que lamentablemente fue por calcetitas rojas, que medio empezó la gente a leer, pero yo tengo escribiendo historias desde hace mucho. Historias terribles, ¿no? Y son prácticamente, o sea, yo les digo, a mí se me hace como si hubieran pasado ya hasta 10 años, porque desde que me levanto, y así como me levanto, me siento a trabajar el feminicidio, la base de datos, el blog, poner acá, allá, hacer entrevistas para las columnas, ir a visitar familia los fines de semana, buscarlas, que implica 3 o 4 horas todos los días. O sea, todo el día, todo el tiempo estoy en el tema. Entonces, obviamente, yo no me puedo dedicar a otra cosa. Cuando yo empiezo con esto dije, pues ni modo, le dije a mi compañero y colaborador, ¿le vas a entrar? Porque no voy a trabajar, entonces tú te vas a tener que hacer cargo de todos los gastos. Claro. Y me dijo él, pues le entro, ¿no? Entonces nos hemos visto en situaciones económicas muy apretadas, pero no nos importa, porque el tema es esto, o sea, sacar esto, plasmarlo aquí. Para mí, cuando yo vi el primer libro, me lo dio mi editor, yo lloré y dije, no soy yo, no es Frida, son todas ellas. Son todas las víctimas indirectas y todas las víctimas directas de feminicidio, ¿no? Y que lamentablemente Ceci se convierten en víctimas directas porque no tienen idea de verdad de todo lo que hacen. No, yo creo que no, y eso es lo que nos hace falta conocer como sociedad y las instituciones, ¿no? Resulta que una persona que pierde un hijo, una hija, que empiezan, como lo comentas tú, esta antesala del feminicidio, la desaparición, ya no vuelven a dormir nunca, ya no tienen paz, no tienen tranquilidad, no saben si comieron, si durmieron, si están en peligro, si les trata de personas, no saben nada. Y las autoridades no les importa. Las autoridades sí, pacientes allá, declare, no declare, y te incitan a abandonar el caso. Sí, y cerrar los expedientes por falta de interés, pero cuando supuestamente se sigue un oficio, ¿no? Que esa es otra cosa. Tú, por ejemplo, ahorita ya con todo esto que conoces para poder continuar, con todo esto que conoces, ¿qué recomendación podrías darle para para ahora los nuevos legisladores, para el tema de feminicidios legalmente? Híjole, yo lo único que sí he estado proponiendo es que creo que así como existe la fiscalía a nivel PGR, la fiscalía antisecuestros, antidrogas, todas estas antis, pues yo creo que ya debería de sacarse de lo local absolutamente y que se cree una fiscalía federal en el tema del feminicidio, porque ya no, o sea, no se puede quedar ya en lo local. Lo grave de todo esto es que hay tanta corrupción en todos lados, o sea, en Guanajuato tenemos un caso espantoso, que el papá, porque ahí es el papá el que está luchando, porque dijo, a mis mujeres, a las que me quedan vivas, las guardo, las cuido, ¿no? Las cuido, que ellas no se metan, que no les duela lo que yo voy a hacer. Entonces él empieza hasta que detienen finalmente al presunto, y ha estado en una lucha absolutamente encarnecida. Trágica. De no voy a permitir que lo liberen.
y he estado enfrentando jueces corruptos, MPs corruptos. O sea, la corrupción es tan grande que ya no se puede quedar en Nogotá. O sea, quien llegue, yo no sé quién sea, ni los legisladores tienen que voltear a ver también el tema de justicia para adolescentes, porque los adolescentes no son realmente castigados por el delito, son castigados. Un adolescente que se roba unas pepitas es castigado igual que un adolescente que planea y asesina a la novia adolescente, ¿no? O a una familia, porque pasó en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que hay mucho que tienen que hacer, pero primero que nada yo siempre les digo esto, que lean. Y que dejen de normalizar la violencia, porque el punto es cuando nos acostumbramos a que es normal que llegue alguien y te pegue y todos pasan y te pegan, es lo normal, y si no te pegaron, pues entonces ya no es normal, ¿no? Exacto. Y yo les digo, pues los legisladores, del presidente, presidenta o quien llegue, pues que lean el libro. Ahí se van a dar cuenta de muchas cosas. Que lean el libro, y esto no es una publicidad, ojalá no existiera, de verdad, y no es por el libro, es por el tema, porque las mujeres que están siendo asesinadas y muertas, y los hombres que están haciendo estas atrocidades y que se ven cubiertos por el halo magnífico y magnánimo de la impunidad, no lo vuelvan a hacer. ¿Qué más decir a las mujeres, Frida? ¿Cómo cuidarse? Ayer vi, porque yo la leo, soy su fan número 1, que dijiste, es viernes, cuídense, avisen donde estén, tengan un plan de escape, un plan. ¿Qué puedes recomendarle a las mujeres de México, del mundo? Pues eso, o sea, primero, como están las cosas, me decía alguien, ¿tú crees que en algún momento se recomponga esto? Sí creo, pero nos va a costar mucho. Claro. En lo que eso sucede, yo les digo, pues utilicen estos telefonitos para las cosas importantes, claro. Compartan la ubicación en tiempo real con tu mamá, con alguien que tú confíes ciegamente que no te va a lastimar y que en el momento en que tú la necesites, como el mecanismo. Nosotros tenemos ciertas personas a las que les llaman si tú no estás, si no te ves, si algo no está bien. Así, tenemos que crearnos todas estas medidas de protección, de ok, salgo y yo lo puse así, o sea, si comparte tu ubicación en tiempo real con tu mamá, si no hay mamá, aquí estoy. Claro. Entonces, yo lo digo así porque muchas veces la gente sabe que yo voy a estar, yo no soy Dios, como me dice el padre Solarín, de no es Dios, Frida Guerrera. Es la Mujer Maravilla. Pero nada más, pero Dios no, ¿verdad? Pero eso, cuídense, siempre que me ocupen a mí, me pueden buscar en Frida Guerrera en todas mis plataformas. Y obviamente con algunas personas pues ya doy mi número telefónico y estas cosas, porque creo que sí podemos salvar meternos, aprendernos a meter, a ser más metiches, a quitarnos el miedo. Y también el tema de lo que tú escuchabas ayer, no sé si viste la transmisión de la universidad, y yo ahí les decía, si tú conoces a alguien que está siendo violentada, que está siendo lastimada, no la alejes de ti, no le digas eres una tonta. Ya, fuera. ¿Por qué? Porque la aíslas más y más y más. En algún momento ella te va a necesitar y tenemos que estar ahí. Salir de una situación de violencia es muy, muy difícil. Cuando logras que una mujer salga viva, celébralo. Entonces, no te alejes, cuidémonos unas a otras, siempre acompáñate de alguien que tú sepas que es 100% confiable. Si ves a alguien que está vulnerable en una fiesta, en un antro, que está alcoholizada, que ayúdala, no la dejes ahí, porque puede ser la próxima mujer que encuentre necesidad. Y por lo menos mi conciencia no estaría fácil. Claro. Frida, ya dentro de todo esto, antes, estás yendo a todas las universidades, bueno, a las que te han invitado. Y bueno, yo creo que la invitación está la Ciudad de México, están todas las universidades, exacto, porque lo primero para este tipo de crímenes es la prevención. Entonces no esperemos, como dicen en los pueblos, que se ahogue el niño para tapar el pozo, ¿no? Tengamos mucho cuidado y a todas las universidades y a toda la gente, ¿qué dirías a las familias de las personas de feminicidio? Y ya para despedirnos.
Pues que aquí estoy, que siempre que me ocupen. Yo lo único que hago es esto, contar historias, quitarles esta cifra horrible, ponerles rostro, pero además de todo, no nada más escribir sobre el feminicidio, sino acompañarlas, asesorarlas en lo legal, en lo que podemos. Obviamente, pues mi trabajo como terapeuta me ha permitido abrazar esta parte emocional, dar contención, pero nada más es siempre este acompañamiento emocional, psicológico, y además de todo, que nunca se sientan abandonadas, que si a mí me necesitan y en el momento en que yo escriba la historia, ok, porque esto no se quedó aquí, o sea, yo sigo escribiendo columnas todas las semanas, y pues las columnas están ahí. Hoy, por ejemplo, la está publicando la de esta semana, sin embargo, entonces las columnas siguen escribiéndose, las historias siguen y yo estoy aquí para ellas y para quien no. Y pues bueno, queridos amigos, ya considerando y como bien dice, no es solamente el concepto de feminicidio y estos crímenes de odio, es estar presentes, es cuidar de Frida Guerrera también, es leer su libro, es buscarla, es protegerla. Es proteger a todas nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestros hombres, porque esto no es una guerra de sexos. Esto es ser completamente humanos y darnos cuenta que solo vamos a sobrevivir como familia, unidos, como sociedad. El darnos cuenta que la prevención es el camino, el saber dónde están nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, qué miran y con quién se relacionan, y podemos evitar seguramente miles de los delitos que están sucediendo. Así es. Y pues eso, cerrar con eso. No es guerra de hombres. No es guerra de hombres. Los amamos, hombres. Tenemos que hacerlos aliados para crear cuídenos porque todos y en cada casa hay una mujer. Cada casa. Y todos nacimos en una. Y bueno, pues queridos amigos de SEA Informa México, aquí pues yo estoy muy contenta de estar contigo, Frida Guerrera, porque le tengo gran admiración a su valentía. Por favor, vayan a las librerías y denle voz a cada mujer que en este libro se habla. Muchas gracias, Frida. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Nos vamos despidiendo de las plataformas. Chao. Adiós, queridos amigos. Ay, Dios mío.